many tricks on me. Skins, yes, skins is what they see. But I'm made with bones and skin like you. Doing, open for the same things you do. For justice, peace, and a place on earth. For life, existence, and what it's worth. So stop playing your skin tricks on me. If my skin ain't free, neither will we be. Stop playing your skin tricks, I say. Tomorrow is a brand new day. For every skin that's here on earth came to existence through a child's birth. The blood that molds is always red. Life continue even when skin is dead. Skins for you, skins for me. When skins are black and in slavery, no skin can truly say it's free. So stop playing your skin tricks on me. There's much more of me to see. Stop playing that skin trick, I say. Tomorrow is a brand new day. Open your eyes and be wise. Time you awake and realize life is blood we all possess. Blood is where life existence rests. The blood that molds is always red. Life continue even when skin is dead. Skin is black, skin is white. We live through the day, we live through the night. Skin is black, skin is white. The color of skin is not the right to might. So stop playing your skin trick on me. There's much more of me to see. Stop playing that skin trick, I say. Tomorrow is a brand new day. Color of my skin, but there's more of me to see within. Skins have played many tricks on me. Skins, yes, skins is what they see. But I'm made with bones and skin like you. Doing, open for the same things you do. For justice, peace, and a place on earth. For life, existence, and what it's worth. So stop playing your skin tricks on me. If my skin ain't free, neither will we be. Stop playing your skin tricks, I say. Tomorrow is a brand new day. For every skin that's here on earth came to existence through a child's birth. The blood that molds is always red. Life continue even when skin is dead. Skins for you, skins for me. When skins are black and in slavery, no skin can truly say it's free. So stop playing your skin tricks on me. There's much more of me to see. Stop playing that skin trick, I say. Tomorrow is a brand new day. Open your eyes and be wise. Time you awake and realize life is blood we all possess. Blood is where life existence rests. The blood that molds is always red. Life continue even when skin is dead. Skin is black, skin is white. We live through the day, we live through the night. Skin is black, skin is white. The color of skin is not the right to might. So stop playing your skin trick on me. There's much more of me to see. Stop playing that skin trick, I say. Tomorrow is a brand new day.
Muy buenas noches. Estamos en La Palabra y la Noche, aunque se nombra en los últimos tiempos Las Palabras y la Noche. Lo digo de este modo a petición de un gran amigo, cofundador también del espacio, que me hacía pues una precisión en ese sentido. Bienvenidos a todos los virtual videntes. No sé si esa palabra ya está acuñada o si no lo está. Eh, Estamos muy complacidos en esta noche por la expedición que vamos a emprender por las aguas y el territorio del Gran Caribe. Escuchábamos en este conteo regresivo Skins, Pieles, de Muta Baruca, un poeta y músico jamaiquino, activista también de los derechos del negro en la isla de Jamaica y en todo el Caribe y en el mundo, y un gran poeta que en algunas ocasiones, creo que en dos oportunidades, ha estado participando de Prometeo, del Festival de Poesía. Algunas personas posiblemente lo conocen. Él hace dub o dub poetry, poesía dub, acompañada con música, apoyado pues en la gran musicalidad que tiene el lenguaje y el idioma que hay en la isla. Esta noche, en esta expedición por las aguas y acompañados de todas las potencias del mar y de las aguas, nos acompaña y vamos en una galera, en una tartana, en un galeón, en una piragua, en una canoa, en una nave, en esta nave que desde acá, desde las montañas del oriente antioqueño, en el municipio del Carmen de Viboral, va a surcar con la capitanía de nuestra invitada Mónica María del Valle hacia los territorios literarios del Gran Caribe. Me permito saludar a Mónica y presentarla. Ella es un docente, traductora literaria, editora, doctora en estudios culturales e hispánicos y cofundadora de Un Sueño Hecho Realidad a través de la editorial La Sirena. Muy buenas noches, Mónica María del Valle Hidárraga, ¿cómo estás? Hola Jorge, estoy sumamente contenta de estar aquí con vos y con ustedes. Es muy particular la sensación. Agradezco muchísimo el entusiasmo con que has acogido pues la invitación que me hiciste y el entusiasmo que has puesto en zambullirte, ¿no? En esta literatura pues de la que vamos a hablar. Incluso pues hasta me puse una camisa para el viaje bien colorida, bien llena de palmeras y flores para poder emprender esta expedición y esta gran aventura. Así el frío intenso que nos acompaña pues acá en las montañas y que muy seguramente también allá en Bogotá está presente. Estamos a ver si los llevo a buen puerto, si vos y yo no, los llevamos a buen puerto calientico. Me voy a permitir leer de un texto de uno de nuestros puertos, digámoslo así. Sin embargo, esta es parte del prólogo, un pedacito del prólogo que nos dice Juan Duchesne Winter, que es un autor puertorriqueño y del cual hablaremos ahorita un poco, el fragmento. Las literaturas caribeñas están implorando hace décadas por una abarcadora tarea de traducción mutua entre las lenguas principales, no solo del archipiélago en sentido estricto, sino de la cuenca pelágica conocida como el Gran Caribe, español, inglés, francés, los diversos creoles de base inglesa, francesa, española, palenque y mixta, papiamento, el holandés
y lenguas indígenas como el Wayunaiki, Neve, Cuna, Kogi, Wiwa, Garifuna, Cariña, Maya, Yucateco y otras. Es una tarea colosal desde cuya perspectiva debemos apreciar la lúcida contribución de Gertrudis, Martín Laprade y Mónica María del Valle al brindarnos la versión en español de uno de los libros más apropiados para iniciarse en la lectura del huracán literario que es este autor, ¿cierto? Específicamente, pero ahorita nos dedicamos un poquito a Frank Etienne. Mónica, os pregunto acerca no solamente de las potencias de las aguas, y ahora nos cuenta seguramente el nombre de la editorial, sino de esta región que se conoce o que se dice acá, se nombra como el Gran Caribe, porque para nosotros es nuevo, o por lo menos para mí, que se incluya a nivel pues como lingüístico también esas lenguas del continente y esas lenguas, digámoslo así, prehispánicas o de las comunidades o las naciones originarias. Y Jorge, es gracias a eso muy en parte al trabajo precisamente de Juan Duchesne, que acuñó un término, pues que creo yo que condensa muy bien lo que es esa contradicción, ¿no? Él llama el Caribe interior excéntrico a, por ejemplo, el territorio Wayuu, ¿no? Hasta ese momento en que Juan propuso esa noción, lo que dominaba en el ámbito de estudios caribeños era la idea del Caribe eran básicamente las islas, ¿cierto? Y eso pues a veces era solo las islas chiquiticas que están en la curva arribita de Venezuela, son todas, hasta llegar a Puerto Rico, todos son de habla inglesa, habla francesa y todos los creoles ahí, y holandés también. Y del otro, una gente que estudiaba sobre todo Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, y ya. Entonces era básicamente una noción de Caribe concentrada sobre lo negro. Esa noción es muy problemática, pero la voy a dejar ahí, pues tal vez después hablamos, pero puedo adelantar un poquito. Es que se plantea desde una perspectiva óptica y por eso pues el conteo regresivo que hicimos con Muta Baruca es interesante porque lo negro es en verdad una categoría histórica, no es lo mismo llamar negro a alguien en Colombia en 1810 a llamarlo negro en 1995 después de la Constitución, aunque para la gente de la impresión es lo mismo, ¿no? Entonces el problema de las categorías raciales es sumamente amplio ahí. Pero bueno, una gente concentrado los esfuerzos de estudio que en ese momento era muy importante y necesario porque había estado como invisibilizada esa parte, ¿cierto? Y dejado de lado el tema indígena. Entonces llega Juan y dice, ah, no, pero un momentico, mire, toda esa gente, pues el Caribe se llama Caribe precisamente por eso, ¿cierto? Porque había los indígenas, bueno, es una noción colonial, entonces había los indígenas caribes que navegaban en estos días creemos que navegaban desde el Orinoco hasta llegar a las islas, ¿cierto? Y entonces era también un terreno donde están, ¿no? Entonces hay como muchísimas capas y tal vez pues vamos a mostrar, intentar, ¿no? Mostrar un poquito de eso en el transcurso de esta conversación. Hay muchísimas capas de poblaciones y no hay uno solo que domine. El Gran Caribe es precisamente eso, fluctuante, ¿cierto? Que puede llegar hasta el Pacífico Sur en Colombia, que puede llegar hasta Bahía, en Brasil, que puede cubrir incluso Miami, donde uno dice, no, Miami no es de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces hay unas curvas que en realidad no son geográficas, ¿cierto? Y tenés que incluir toda la diáspora, ¿cierto? Por ejemplo, toda esa gente que se fue de Guyana para algún lugar del mundo que sea Gran Bretaña o tal, ¿qué hacemos con esos? Entonces no son caribeños, bueno, entonces ahí hay una discusión, pero digamos que más que ser un concepto de orden geográfico, es una noción que nos permite entrar y salir y apropiar, digamos, algunas miradas en muchos niveles. La población es muy variada y tienen relaciones allí. Wow, sí, eso nos da una idea de unidad, entre comillas, pues, porque nos permite tratar de visualizar las cosas. Me voy a permitir, para iniciar
para salir del puerto, aunque ya aparentemente estamos surcando y ya escuchamos algunas olas, yo creo. Me voy a permitir leer un pedacito de esta novela, Loas, de Miriam Chancy. Por nuestro país, por nuestros antepasados, marchemos unidos, que no haya traidores en nuestras filas, seamos dueños de nuestra tierra, marchemos unidos por nuestro país, por nuestros antepasados, marchemos unidos por nuestro país, por nuestros antepasados, que es del himno nacional haitiano. Tú me contabas que en Haití la constitución está escrita en creol, el lenguaje propio de esa parte pues de la isla, y creo yo que este es el zarpar también hacia esas aguas y un punto de partida en ese Puerto Príncipe o también de entrada a este gran mundo literario y creativo que reside en esos lugares que poco conocemos o que los conocemos por a veces noticias o imágenes desafortunadas. El creol y esta parte de, digámoslo así, del himno que me supongo también está nombrado en esa lengua. ¿Cómo llegaste o cómo te aproximaste también a Haití y a sus literaturas a partir del conocimiento de la lengua? Mm. Mira, Jorge, tuve la suerte de tener un profesor que era haitianista, estudiaba la Revolución Haitiana y dictó un curso pues en posgrado y bueno, yo fui de metida. Y él llevó varios artistas haitianos, antes haitianos en ese curso que era de historia pues. Y terminamos, yo le pregunté, yo quiero estudiar creol. Y él me dijo una doñita, sido modista de alta costura en Haití y que había ido de refugiada a, pues estaba exiliada, ¿cierto? En ese lugar donde yo estudié, que se llama Lansing, que es el lugar más impensado, pues es por allá arriba, junto a los lagos. Entonces la gente de Lansing te dice, que te muestra el mapa, que es así como un guante, y pues ahí hay unos lagos, los grandes lagos están ahí, y eso ha sido tremendo. Es como la gente de te hace bromas con que en Michigan hay dos estaciones, invierno y 4 de julio. Entonces, bueno, yo empecé a estudiar con ella, que era una señora así gordita, amorosa, Marie-Lisette, y pues como ya había estudiado francés, digamos que hay una facilidad, lo que también en verdad puede ser un obstáculo porque uno cree que son la misma lengua y no. Y bueno, por ahí empecé. Y esta historia sobre la Constitución, pues es una de las primeras historias que uno aprende cuando está estudiando creol, yo creo, porque es impresionante. Entonces, voy a permitir contarla un poquito en detalle. Esa Constitución ya no es, ¿cierto? La de ahora es una Constitución oficial, pues, pero la primera Constitución que hicieron después de la Revolución, o sea, la Revolución duró 10 años, hasta 1804, y en esa Constitución había dos cosas que decir por el carácter de la revolución haitiana. La primera cosa era que todos son gente, ¿cierto? Que tout le monde se pues porque precisamente estaban peleando contra un sistema, digamos, de esclavización que los había deshumanizado, ¿no? Entonces ese tout monde se monde, toda la gente es gente, todos somos gente, era como el principio fundamental. Y lo segundo que a mí me impresionó, pero muchísimo, es que en creol la noción para hablar de persona es la palabra neg. Y neg uno pensaría que es negro, ¿cierto? Pero tan no es. Bueno, pues en un punto es y no es, ¿no? El negro es noir, pero neg es persona. El asunto es que vos serías neg, pero yo sería y un neg blanc, ¿cierto? Yo sería para señalar ese contraste. Entonces eso te voltea al mundo, ¿no? Si vos has sido el centro de las nociones de raza, ¿cierto? Si blanco ni se cuestiona, cuando llegas ahí decís, tout monde se monde, neg es persona, ¿cómo así? Y te sentís bastante desubicado, pero de una manera productiva e interesante, ¿no? Entonces eso fue como empecé
con el creol. Y pues no sé si tal vez Frank Etienne sea la mejor manera de llegar ahí, ¿cierto? De hablar del creol. Volveremos al tema de los ancestros, pues porque también es importantísimo, pero como Frank Etienne es el primer escritor en el Gran Caribe que es reconocido por otros escritores por escribir en creol. El creol es la lengua oficial de Haití. Eso es inédito, o sea, tienen academia creol, diccionarios, la prensa y la televisión y la radio son en creol, también hay en francés, pero básicamente la mayoría de la población habla creol y pues luego el francés también. Entonces, Frank Etienne empezó a escribir en creol y eso era como, ¿a quién se le ocurre, cierto? Escribir en creol. Hay un escritor importantísimo luego que también es creolófono, que es Rafael Confián, y él tiene así, pues como señalados. Bueno, hay otra persona en Surinam que también empezó a escribir en creol, pero Frank Etienne es como un astro, ¿cierto? El huracán, como dice Juan. Entonces, no sé si nos vamos al video. Sí, tal vez hay unas imágenes para hablar de estas imágenes de Haití que no son las que todos los medios pasan. En este video, pues que van a ver, van a poder escuchar a Frank Etienne y su voz en francés y creol. Los subtítulos no están muy bien, pero pues pueden por lo menos disfrutar esa voz ronquita y verlo y ver algunas imágenes de Puerto Príncipe, que es la ciudad querida pues de Frank Etienne. Presentación para el video, que lo que nos acabas de nombrar, me gustaría porque Frank Etienne también estuvo en un momento acá en Colombia, en este festival de poesía de Prometeo, y leer uno de los poemas que sale en el libro. Él vino en el año 2000, antes de pasar las imágenes. Se llama La Esfinge. El viaje se prolonga a través de mi memoria tachada de violencias. Mi boca se rasga y todo calla. La ópera del silencio como una gangrena amarga en el SIDA de la lengua. Ebriedad y vértigo de mi ciudad en el péndulo de la muerte. A falta de pulmones, aprendo a respirar por el corazón y las tripas. Ilumino mi caída interminable en los ecos de mis riñones, mis paradojas indisolubles en las quemaduras de mi voz, mi vida y mi subsistencia en las aletas de mis sueños. Soy la esfinge. Ahorita hablamos otro poco de Frank Etienne, de un texto que tú tradujiste llamado Frank Etienne de antología. Entonces, creo yo que podemos ver el video. Port-au-Prince déchiqueté, Port-au-Prince maspiné, Port-au-Prince triminé, Port-au-Prince encore vivante, Sphinx chaophonique, cacophonique. C'est la vie qui est chaotique. À partir du moment où on évacue la dimension chaotique d'un phénomène vital, la vie disparaît. On entre maintenant dans le champ de la mort. Car seule la mort n'est pas chaotique. Tout est chaotique, tout est vivant. Il y a là un véritable chaos, non seulement au niveau des objets qui sont dans cette chambre, au niveau de notre corps, au niveau de la circulation sanguine, au niveau de nos neurones, au niveau de nos pensées, au niveau de nos visions, de nos illusions, de nos utopies, de nos fantasmes. Tout est chaotique, parce que tout se mélange, tout s'enchevêtre, tout se construit, se déconstruit en même temps. On est dans un monde de mutation. Donc dès qu'on est dans un monde de mutation, on est dans un monde qui est en mouvement, et ce mouvement est chaotique. Ma ville, ma nymphomane, ma ville, ma concubine, ma ville.
ma ville croisière de débauche, ma ville sans feu, ma ville blessée, déchirée, ma ville tatouée, surtatouée de douleur, ma ville. Encore ma ville, mon nid de volupté, ma ville que j'invente, que je réinvente. Pour nos petits-enfants qui ne savent pas ma ville. C'est une espèce de chanson d'amour à Port-au-Prince avec tout ce qui avec le beau et le moins beau et le chaos et la beauté. Ce sont des textes où les mots sont traités comme des particules d'énergie sonore. En jazz, en reggae, en rap, en troubadour, je dis ma ville qui rappe, qui trappe, qui gratte et qui dérape. Ma ville qui danse dans la macabrerie de la crise planétaire. Cette crise est pleine de ruses, elle s'insinue partout, dans toutes les fissures de la planète. Et que pourrais-je écrire que l'on ne sache déjà? Que devrais-je dire? Que devrais-je inventer? Que devrais-je imaginer que l'on ait déjà entendu? Il est temps qu'on cesse de considérer le chaos comme une entité négative. On ne peut pas évacuer le chaos du monde. Il faut gérer le chaos. Et la non-gestion du chaos, c'est l'anarchie. Alors ça, c'est le cas de mon pays. Et d'autres pays aussi. Et c'est déjà maintenant le cas de l'Europe en crise. C'est la non-gestion du chaos. Ça brûle, ça boule, ça boule, ça bouge, ça danse, ça contredanse, ça piaffe, ça grogne, ça grouille. Au-delà de mes fenêtres dévergondées, la crottée des nuits sanglantes, la production des pluies métissées de vents fous. Tous les vents sont fous, tous les pays sont fous, les paysages fous, et tous les hommes sont fous. Pays malade, planète malade. Malade, couché, bas à lever. Fondamentalement, un écrivain, c'est quelqu'un qui joue avec les signes. Donc, les lettres, dans l'immeuble, il y a M, il y a U, mu, c'est le participe passé du verbe mouvoir. Et quand on dit mouvoir, il y a voir, il y a regarder. Et ainsi, à partir de mots. Je me rappelle, j'ai oublié, je ne sais pas qui, est-ce que c'est Archimède, qui a dit « Donnez-moi un point d'appui et je soulève l'univers, je soulève la terre. » Moi, j'ai dit « Donnez-moi un seul mot et je recrée l'univers. » Bueno, veíamos a Frank Etienne, no sé si nuestros virtual videntes, como me ha dado en llamar, acá estoy mirando una cámara y verlo por el otro lado acá a Mónica en la pantalla, no sé quién está más allá de las aguas o detrás de estos lentes. Es una invitación también para quienes nos acompañan, por si desean hacer algún tipo de pregunta a nuestra invitada o si desean hacer algún aporte que a través, pues, como estamos transmitiendo en directo, a través, pues, de la línea que está habilitada allí en la plataforma. Mónica, te pregunto en parte porque encontré que Frank Etienne, nombrado Artista para la Paz por la UNESCO, es un personaje bien interesante dentro
del hacer no solamente poético, sino artístico y la militancia, porque él estuvo durante todo el tiempo, todo ese periodo de los Duvalier allá en Haití, permaneció allá, pese pues a que muchos artistas seguramente salieron de la isla, acerca de ese, como lo nombra Juan Duchesne, el Ur-Akan, ¿cierto? Ese movimiento, ese Dios de una sola pierna que mueve y arrasa con todo, un poco que nos nombraras, no solamente de la experiencia de la traducción, que me imagino debe ser algo apasionante, pero algo también demasiado arduo, de lo que significa el movimiento espiralista, del cual es también cofundador allá en la isla. Sí, Jorge, esto uno puede pensarlo, tal vez en este punto, pues nosotros vivimos como tan lejos de lo que ocurre en el Caribe en general, que la idea de la dictadura duvalierista, Papa Doc y Baby Doc, a uno le suena eso lejano, ¿no? Eso fue hace ya buen rato, pero fueron muchos años y fue una cosa cruel, sangrienta, eh, pues con efectos tremendos. Muchísimos de los artistas pues se fueron, se exiliaron muchos en Canadá, otros en Francia, y incluso algunos desaparecieron, pues fueron desaparecidos por la dictadura. No es que desaparecieron solitos, sino que fueron desaparecidos por la dictadura. Entonces, el hecho de permanecer en Haití durante este tiempo, pues es una de las cosas inmensas que uno ve, no para hablar como del sacrificio, ¿no? Yo pienso que es en parte porque Frank Etienne es de una clase más popular que otros artistas, entonces pues tal vez otros tenían más medios para irse, ¿no? Dos, creo que también Frank Etienne en este video que acabamos de ver dice, denme un punto de apoyo y yo navegaré el mundo, ¿no? Y ese punto de apoyo para él ahí es la palabra. Entonces el hecho de que esté tan enraizado en el creol, en la vivencia pues de lo que está a su alrededor, creo yo que hace parte de estas razones para quedarse. El movimiento espiralista es una cosa formidable porque si uno lo mira desde una perspectiva académica, a diferencia de otras corrientes literarias, es un movimiento que ocurre en la isla precisamente durante esa cerrazón que hubo, ¿cierto? Entonces, no es como que ellos se están alimentando, discutiendo con, digamos, otras corrientes literarias del mundo, sino que están ahí excavando entre ellos mismos, ¿cierto? Y producen algo como muchas de las cosas que ocurren en Haití, que son inéditas. O sea, Haití tiene este don de producir cosas que no se produjeron en ningún otro lugar, ¿cierto? Cosas que ocurren así, uno dice, eso es increíble, vuelve, eso también es increíble, ¿cierto? Entonces, el espiralismo es fantástico porque es producido por 3 literatos, pero no se reduce a la visión que Occidente tiene de la literatura como esa cosa escrita y digamos un poco de élite, ¿no? Es un movimiento literario, un movimiento, digamos, literario entre comillas, porque ahí entra y sale el arte de todo tipo, ¿no? Una de nuestras, ¿cómo decís?, audiovidentes en el foro ha puesto, pues, Frank Etienne es un artista plástico inmenso, y sí, efectivamente, pues nosotros conversábamos de esto en otra ocasión. Él se presenta más como artista plástico, vive de la plástica, ¿cierto? No de lo literario, pero, o no tanto de lo literario, pero entonces, incluso dentro de los textos literarios, por ejemplo, en este libro, que es el que tradujimos, ustedes encontrarán dibujos, fotos, partes que parecen autobiográficas, poemas, textos inéditos como de reflexión y textos narrativos. Una novela de él que se llama Maduro a reventar es como una de esas concretizaciones también del espiralismo, y lo que uno aprecia ahí es que él obliga al lector a hacer este círculo huracanado, o sea, precisamente es esta noción, ¿cierto?, de ir más afuera, más arriba, aunque estés apoyado en un solo punto. Entonces, es un poco desconcertante, pero sumamente interesante como propuesta y como hecho, de hecho, ¿no? Como facto puesto allí.
el micrófono. Nos dice acá, pues voy a permitirme del texto que nos acaba de enseñar Mónica, un par de textos. El primero, que tiene una ilustración muy bonita, nos dice: Dios me escogió, soy el elegido, la evidencia para atravesar el ciclo del hueco tenebroso, la palabra y luego nada. Y más adelante nombra del espiralismo otro fragmento que nos dice: la espiral no puede ser definida como un sistema de escritura sometido a criterios rigurosamente establecidos. La estética de la espiral implica la imprevisibilidad, lo inesperado, la ambigüedad, las extrapolaciones, el azar, las estructuras caóticas, la dimensión nocturna al límite de la opacidad y el recorrido laberíntico. La espiral es un ahondamiento en la dialéctica a través de una superación de la pseudodiferencia entre la materia y el espíritu, que se juntan, se interpenetran y se confunden cuando la energía cobra forma bajo aspectos infinitamente variados. La espiral representa paradójicamente la obra a la vez global y reventada, total y fragmentada, abierta y vertiginosa. En una entrevista que le hace la UNESCO, él dice que 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es igual a infinito. Entonces, yo te pregunto, ¿cómo hace una traductora del continente para aproximarse no solamente a la obra de un poeta de esta magnitud, porque también él nos dice que es un escritor que pinta para vivir y también hace teatro, ¿cierto? ¿Qué encontraste y sobre todo cómo ha sido la difusión, visibilización y divulgación de esta obra, de este autor entre nosotros, ¿cierto? No solamente en la academia, sino en otros ámbitos. Entonces, lo primero sería contarles cómo hicimos esta traducción. Esta traducción está hecha por Gertrude Martin Laprat, que pues tenemos una fotico, tal vez la podemos pasar. Gertrude vive hace muchísimo tiempo en Medellín, pero muchísimo tiempo. Es francesa, pues muchísimo tiempo quiere decir que ya tiene unos años, ¿no? Y la idea que nosotros tenemos pues de las traducciones no siempre se cumple, pero es una idea que me gusta muchísimo. Entre todos los métodos posibles de traducir es traducir juntas. Entonces, pues en lo posible, las dos hacemos una versión, las dos o los dos, no dependiendo de los traductores que estén involucrados, solo que con Gertrudis yo he trabajado más, entonces funciona así, hacemos una versión y luego nos sentamos y revisamos línea por línea, frase por frase, lo que hay en ese texto inicial y pues lo que vamos a poner. Es súper interesante porque Gertrudis es una persona bien lógica y racional, y uno diría pues que la poesía está en otro terreno, ¿no? Pero en este forcejeo, ¿no? Pero eso no te puedes ir por ahí. Ella, o sea, ese hecho de ser lógica y racional era súper útil y yo aprendí muchísimo haciendo esa traducción con ella precisamente por eso, ¿cierto? Porque ella es como capaz de dilucidar matices inmensos en pequeñas palabras. Bueno, hicimos esa traducción y como ella es más o menos pues ya grande, resultó que hay nociones de Franquetien que ya está grande, ¿cierto? Que para el francés de Gertrudis eran claras y pues te sabía explicar, no, que es que mira, eso es un aviso de tal tipo y te contaba una historia, ¿cierto? De en la época de tal nosotros hacíamos eso con tal cosa. Bueno, resolvimos, además Gertrudis tiene un español pues de barriada que es más potente que el mío y es envidiable, o sea, yo quisiera hablar francés como ella habla español. Entonces, bien, hicimos la traducción, nos gustó a las dos, algunos de mis profes de creol, sobre todo uno, Jean Marcel, nos ayudó con unas partes en creol.
Y bueno, y la publicamos. Y pues uno como editor, yo como editora, siempre me digo, no, pues esto es Caribe, yo espero que le llegue a la gente que está en el Caribe colombiano, o incluso a la gente negra, entre comillas, ¿cierto? Que está pensando en reivindicaciones y en cosas de este, pues que puedan verse como en estas obras. Y no pasa, eso no pasa. Entonces me cuenta, pues ni siquiera los libreros son todavía la mayoría de los que conozco capaces de incorporar la rareza de un libro como este, ¿cierto? De un libro espiritualista, ¿no? Entonces te preguntan, pero eso es una autobiografía, o es un libro de autoayuda, o es un libro de poesía, o como qué es, ¿dónde lo pongo, ¿cierto? Y Haití, eso es literatura francesa, no, señor, Haití es independiente desde 1804, eso no va en literatura francesa, ¿cierto? Entonces, bien, me dice un día Gertrudis que uno de los muchachos que conocemos por el barrio estaba matado con el libro, pero matado era matado. Y es un hombre joven que ha estado en el ámbito de la música urbana, ¿cómo se le llama, Jorge? Pues, cierto, ¿qué sería? El hip hop, Del los chicos allá en Santa Cruz. Eso. Y pues él entendía lo que estaba pasando en ese libro, ¿cierto? Y eso a mí me impresionó de una manera, pero me puso también así exaltada, porque era como, uff, uno cree que va a llegar a un lugar y no, el libro solo va encontrando su camino y le va a las manos a un muchacho que tiene todo para comprender perfectamente la vivencia de Franquetín, que se parece a la suya, ¿cierto? O sea, que vive en el ámbito de la música, que está en lo popular, que también es muy desgarrado, ¿cierto? Alguien que tiene una visión de la vida así. Entonces eso fue como el proceso y creo que con eso logro enhebrar lo que te inquieta, ¿cierto? Pues sí, no, me inquietan muchas cosas de estos autores y de estos textos, pues que ha sido un encuentro y una exploración magnífica, pero creo yo que puede suscitar algún interés, sobre todo en aproximar a las personas interesadas a estos referentes. Y también encuentro muy paradójico el que ni en la academia ni entre el grupo pues de como los nombran los libreros haya habido pues como esa ubicación en ponerle pues como en dónde lo ubico, pero que llega a las manos de alguien que pese a que está tan lejano a nivel pues digámoslo así geográfico, se identifica alguien también en parte marginal, en parte joven, en parte con unas búsquedas artísticas y creativas y cómo mágicamente, porque creo yo que en Haití, no solamente por su carácter de isla, sino también por su idiosincrasia, es decir, esa espiritualidad a través del vudú y por esa magia, logra encontrar a su igual, a su semejante. Y así sucede más también con la literatura y con el arte, ¿cierto? Sí. Eh, Creo yo que hablando de la espiritualidad y no por dejar a Frank Etienne de un lado, sino también por abordar otro pequeño puerto ahí, hablar de Miriam J. A. Chansi, ¿cierto? En este otro texto que tradujiste junto a María Luisa Valencia y que es muy llamativo porque pues el nombre original del texto es algo así como La soledad de los ángeles, ¿cierto? The Loneliness of Angels y se llama, o ustedes lo acogieron o lo pudieron bautizar como loas, ¿cierto? Que es una palabra que en cierta medida también expresa y manifiesta la espiritualidad. Y en un prólogo muy bonito que hace, a ver que la neurona caníbal a veces me ataca, que hace José Castellanos, lo nombra como una novela altar. ¿Qué podemos entender por una novela altar y sobre todo esa selección del término loas? Mm. En el vodú haitiano,
los altares son, pues como en todas las religiones, un espacio importante del reconocimiento de la presencia de lo que en creol se llama misté, los misterios, y por eso loas es una palabra misteriosa, ¿cierto? En el pleno sentido. Y pues en un altar no solo están como los objetos, sino que está la presencia viva, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay unas especies de, se llaman banderas, y son el cuerpo de un loa, que podríamos, pues en la santería cubana serían los orichas, ¿no? Esa, digamos, para que se entienda, aunque no es lo mismo, ¿cierto? Son los dioses que pueblan que conforman esta religión que se llama el vodú. Entonces, tenemos, por ejemplo, una banderita. Esa banderita es básicamente una tela en la que con lentejuelas se hace el cuerpo de alguno de estos loas. Y tiene un marco de tela de un color específico que es el color de ese loa. Ese color lo que busca es contener ahí a esta divinidad, a esta entidad, ¿cierto? Que se ha convocado. Fuera de lo que la gente piensa, pues como que ese, digamos, de la demonización a la que el vodú ha estado sometido, es importante hacer un paréntesis acá para explicar que es una religión, digamos, con todas las de la ley, que busca lo que todas las religiones, ¿cierto? Proporcionar alivio, consuelo, sanación a los que pues son sus practicantes. Y tiene pues unas reglas y unos pasos y unos oficiantes y un conjunto de objetos que son su referente. Entonces, en una novela altar, lo que entiendo yo que ocurriría es que uno está en presencia de esos loas y los ve, ¿no? Ve cómo ejercen su trabajo, cómo hacen su trabajo en relación con los seres humanos, ¿no? A diferencia de las religiones que se llaman del libro, el cristianismo, el islamismo, en el vodú y en otras espiritualidades afro, no hay esta discontinuidad entre lo que se ve y lo que no se ve, lo muerto y lo vivo, los dioses y los seres humanos, sino que eso es un universo continuo e interrelacionado. Entonces, en esta novela ocurre eso, a veces uno está siguiendo un personaje y de repente está metido en el mundo de un loa, ¿cierto? El por qué lo pusimos loa es todo bonito, porque a veces uno tiene que tomar esas decisiones como editora, pues que son extrañas y como traductora a la vez, ¿no? Entonces nos discutimos muchísimo y nos parecía que dejar el título en inglés, es decir, La soledad de los ángeles, era inscribir el libro en español en ese ámbito comercial de la angelología, ¿cierto? Y no es eso. Entonces iba a terminar, digamos, atrayendo unos lectores pues que iban a sentirse defraudados apenas leyeran las 600 páginas que es este mamotreto, 530, ¿no? Pero en nuestros intercambios con Miriam, la autora, ella abreviaba el nombre del libro así, ella ponía Loas, quitó el D y puso Loneliness, la L, O, la O, Angels, la A. Y pues eso no es coincidencia, como ya dijimos, los loas son esas entidades del vodú y pues como Miriam hace un trabajo magnífico en relación con el vodú en esta novela, pues empatamos todo y dijimos, no, es magnífico, aunque nadie sepa qué es eso, yo creo que funciona. Maravilloso, pues ahí ese encuentro y volvemos a darnos cuenta de que no es algo fortuito o casual. Además, para hablar otro poco de Miriam, ella pues es profesora de inglés en la Universidad de Cincinnati y su trabajo se ha centrado en las mujeres que escriben en el Caribe. ¿Qué nos podrías también como comentar en torno, porque he visto que tiene pues bueno, del azúcar a la revolución, visiones de mujeres de Haití, Cuba y República Dominicana y varios premios también, aparte pues como de su, digámoslo así, profesión como docente y como investigadora. Entonces, creo que sería interesante saber un poco más de Miriam a través de ti. Entonces Miriam tiene una trayectoria increíble, es una mujer muy joven, yo creo que tiene
50 años debe haber acabado de cumplir, si acaso 51, pero no más. Y sin embargo, Miriam ha publicado 4 novelas, está a punto de salir la cuarta ahorita, ya casi, que es sobre el terremoto del 2010. Pero entonces son 4 novelas y 4 libros de ensayos muy poderosos. Miriam es una de esas mujeres pues, intelectuales haitianas que ayuda muchísimo, fue de las primeras que apuntaló, digamos, estudios sobre mujeres en Haití, aunque ella viva afuera, ¿no? Entonces está muy interconectada, digamos, con lo que ocurre en el país y con la intelectualidad del país también. Se formó entre Canadá, después Estados Unidos, que fue donde hizo su pregrado, y luego, ahorita de hecho, es en California. Pasó por Cincinnati y ahora está en California. Y entonces es súper activa, uno la ve, tiene incluso en estos días una exposición como de fotografías, pues de cosas que siempre están relacionadas con problemáticas sociales haitianas en particular y de mujeres también, ¿cierto? En este punto, Miriam está también inserta en algo que empieza a cobrar una como prominencia en el marco de los estudios del Caribe, que tiene que ver con los estudios, digamos, ecofeministas. Entonces también por ese lado la novela es interesante por ejemplo, la presencia del agua en esta novela en relación con los loas, ¿cierto? No se trata del conservacionismo, se trata más bien de entender desde una perspectiva buduista cómo los elementos hacen parte de este sistema humano y no humano en que nos movemos. Maravilloso. Mira, hay una pregunta de Carolina Rodríguez, si hay otros remeros en esta galera, y dice, ¿por qué hay un imaginario sobre esa cosmovisión del vudú y los rituales como algo pecaminoso? Uh-huh. Es una historia larguísima y muchas gracias por la Carolina, pero es una pregunta larguísima y tiene que ver con, a ver, podemos entrar por varios lugares, pero voy a entrar por acá. Después de los 10 años que fueron la revolución haitiana, Haití quedó primero tremendamente devastada en lo físico, porque los líderes de la revolución tomaron decisiones pues que implicaban, por ejemplo, arrasar los campos, ¿cierto? Para no seguir siendo esclavos, ¿no? O sea, la única manera de lograr eso es expulsar a los blancos todos y quemar lo que te vuelve esclavo, pues, de ellos, ¿no? Entonces quedó muy devastada, incluso una de las ciudades al norte que se llama Cabo Haitiano estuvo quemada como 3 veces, fue quemada, incendiada por orden de Dessalines, uno de los líderes de la revolución, como estrategia de guerra efectiva además, ¿no? 3 veces. Entonces, por ese lado, luego está el hecho de que los blancos, los dueños de plantaciones y dueños de esclavizados, huyeron, en su mayoría los que no fueron asesinados o los que no murieron por otras cosas, y empezaron a hacer circular la idea de que pues los negros eran asesinos, ¿cierto? O sea, que te pueden envenenar, y hay ejemplos de eso pues en el reino de este mundo. Por ejemplo, el miedo al envenenamiento fue una idea que circuló por ahí, y pues sí era una estrategia de guerra también, porque pues ya que sos invisible, estás ahí sirviéndoles la comida, no te ven, pues bueno, ya que soy invisible, pues se puede, ¿cierto? Además porque al estar en esta relación y bueno, tenés una relación con los vegetales particular o con el monte particular, entonces pues sabes más que los blancos de unas cosas que allí están, ¿cierto? Entonces, el resultado fue que después de 1804, cuando la revolución haitiana triunfó, se regó por todo el Caribe, y eso incluye el Caribe colombiano y eso incluye Colombia, porque Bolívar tuvo unos contactos ahí con Haití, pues le dieron armas y también he leído yo, le dieron gente, y él prometió que cuando viniera acá iba a liberar pues a los esclavos, ¿no? A los esclavizados, cosa que no hizo. Entonces, en ese terreno lo que ocurrió fue que se difundió esto que se conoce en la teoría como el miedo al negro. Entonces la gente empezó a perseguir cualquier reunión que había 5 personas reunidas haciendo un bailecito
Umbembe, ahí estos están haciendo una conspiración. En Cuba hubo gente muerta por eso, o sea, hay un pintor de hecho importantísimo, y es una historia muy bonita esa, sí podemos hablar después de eso tal vez, pero muertos, o sea, a montón, y encima de eso nosotros tuvimos una de las sedes de la Inquisición aquí arribita en Cartagena. Entonces si sumas todo, el personaje que se convierte como en el foco del miedo, la otredad religiosa, o sea, todo es precisamente cualquiera que sea ópticamente negro, ¿cierto? Esa es, creo yo, la explicación corta. Muchas gracias, espero que haya servido, pues, no sé si para reducir la duda o para ampliarla. A Carolina Rodríguez, muchas gracias también por compartir esas inquietudes. Eh, eh, en Loas también, pues, dice Papá Legba, el cuidador de los cruces de caminos, el de la voz divina y gran elocuencia, capaz de hablar todas las lenguas, y podría homologarse a Eleguá, a Hermes, también se nombra a Moisés y a San Pedro, ¿cierto? Porque está vestido Papá Legba como San Pedro, el guardián de las llaves que abre puertas y comunica mundos. Eh, y San Cristóbal, el patrón de los viajeros, el gigante que ayuda a los débiles a cruzar los ríos peligrosos, o también con Hécate, con tres caras, la madre de brujas, de la luz y la oscuridad, a quien se encomiendan los caminantes para no perderse en las encrucijadas. Entonces, en esta novela Altar se encuentra también mucho de lo que nos has contado, y por eso yo creo que esta expedición da cuenta un poco de ese valor espiritual y de esos, digámoslo así, llamados sincretismos. Son estas también, pues, Legba, el Eguá, abre caminos, pero también esas potencias asociadas a esos principios que nos estás nombrando. El trabajo que hace Miriam ahí es increíble, Jorge, porque uno no puede, primero uno no sabe que está leyendo nada sobre el vudú hasta muy tarde. Cuando ya está más metido en la novela, pues ya está aquí con el agua, hasta aquí, ya no puede salirse de ahí. Después, sí. Entonces ella ayuda muchísimo a desestereotipar, si querés, el conjunto de ideas, imágenes que se han construido sobre el vodú, como esa cosa espantosa a la que uno tiene que tenerle miedo, pues porque ahí viene el demonio, la sangre y el ojo volteado, esas cosas tremendas pues de los medios, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que ella te ayuda a ver cómo el Caribe, de hecho, pues Haití en ese foco, es un nudo de circulaciones. O sea, hay personajes que vienen de Irlanda, que son blancos, pero pálidos, así, o sea, transparentes, como me decía una compañerita en estos días. Hay gente negra, pero tampoco es que se haga mucho énfasis en que si es negro o qué color de piel tiene, ¿no? Y entre todos ellos interactuando, eso es la genealogía de una familia haitiana, ¿cierto? Entonces, un papá judío, un abuelo judío, y por eso creo yo que en esta introducción de José Castellanos, que es tan bella, tan atinada, ¿no? Creo que José logra ayudarle a uno a ver cómo hizo eso, ¿cierto? Porque es tan importante que desbarate la idea de que si uno está leyendo sobre el vodú, está leyendo es sobre, yo qué sé, ¿cierto? Que sea Papá Legba o no, es Hermes. Pero bueno, si uno está familiarizado con Hermes, tal vez tenga menos susto de entrar a leerse esta novela, que es muy dolorosa, pero muy hermosa, muy, muy hermosa. Sí. Yo lloré un montón leyéndola, si quieres que te cuente. Infidencia de traductor, llore, corrija y llore, corrija y llore. Menos mal que con María Luisa, pues mi compañera traductora, eso es la parte de María Luisa, a mí me encanta, yo lo digo esto siempre porque pues traducir es siempre tomar decisiones, ¿no? Y dar la voz a algo sin que sea la voz de uno, ¿no? Encontrar esa voz que corresponde a esos personajes. Y los personajes que yo tengo, pues son los más, como, bueno, uno no puede decir son los más llevados, pero sí están muy llevados, y entonces
es como, ay no, este pobre ya va para allá y llore y tal. Pero leyendo los de María ya era como, ah, qué bien, esta por lo menos ya salió de acá y bueno, uno tenía un respirito. Wow, muchas gracias por esos comentarios, Mónica. Creo yo que sería hora también de partir hacia otra de estas islas, porque pues creo que conocemos poquito y tú en estos días pues me decías, bueno, es que cuántos cayos hay, cuántas islas, ese territorio, eh, bueno, pasarnos pues de a saltitos hacia Jamaica y escuchar un poco de La Pagoda, de una obra de otra mujer, Patricia Powell, y en el prólogo hay algo muy interesante, me atrevo a leer un fragmento y que nos dice, es una historia de encuentro y desencuentro identitario y una discusión de arraigo y pertenencia transcultural. Powell aborda estos temas agudos para nuestro Caribe actual desde el territorio del cuerpo, un cuerpo de género fluido que vive en carne propia y también de manera simbólica la violencia, la discriminación, la enajenación y el desencuentro identitario y cultural que es implícito en generaciones de desplazamientos en toda el área del Caribe. La novela de Powell, en conjunto con la traducción al español, abre, entre otros, tres caminos significativos para nuestra comprensión del Caribe actual. El primero, la presencia de la diáspora china en el Caribe, tanto en las islas como en las áreas continentales, que permite profundizar en la historia de la plantación, agregando una nueva capa que ahonda en las estructuras y relaciones laborales, en la explotación, discriminación y múltiples niveles de racismo, hasta finales del siglo XIX y la crisis del colonialismo en el Caribe anglófono. El segundo, el abordaje de las discusiones identitarias desde el cuerpo, a la vez un cuerpo tangible y un espacio simbólico. Y el tercero, la presencia china en novelas y cuentos del área del Caribe que ofrecen un importante contexto de lectura para La Pagoda, haciendo manifiesta una historia fascinante y necesaria que ha permanecido en silencio y sin la cual dejamos de comprender una parte importante del devenir de nuestra región. ¿Qué nos quisieras compartir también? Pues La Pagoda ya nos está introduciendo, inclusive en la carátula está un yin yang, ¿cierto? Y un yin yang No. con hawaiana, ¿cierto? Pues en el Caribe, entonces pues supremamente inquietante y para un lector algo supremamente curioso. Mm. Esa portada se la debemos a Dani Advíncula, que es mi compañero en la vida y en la editorial, y pues él se encarga de la diagramación y el diseño, ¿no? De las cubiertas, salvo la de Franquetien, pero todo lo demás lo hace él. Em, esta, esta novela yo la conocía desde el doctorado y estaba dentro de mis amores, así, esos libritos que uno marca todas las páginas con cositas y lee y relee y después se dice, ah, ¿cómo será esto en español? Ese es de hecho como el principio pues de la mayoría de los libros que tenemos traducidos hasta ahora, que es como, ah, esto, uy, ojalá más gente lea esto, ¿no? Por ejemplo, con la otra novela, yo traduciendo y llorando, yo pensaba, ay, le tengo que regalar este libro a no sé quién, ay, yo le tengo que mandar este libro a no sé quién, eso así, pues con este, es que pues yo gracias a ese libro entendí esa presencia que dice Maggie Strimton en el prólogo pues que acabas de leer de los chinos en el Caribe, y que en verdad están un montón de obras, o sea, nosotros pues recientemente empiezan a aparecer trabajos sobre chinos en Colombia, por ejemplo. De hecho, en estos días alguien hablaba con alguien sobre ese tema y hay alguien más en la costa atlántico, pues como pensando por esos caminos, pero hasta hay novelas acá sobre chinos, hay chinos en García Márquez, como muestra Maggie ahí.
Entonces, para nosotros es una presencia invisible, tan invisible como lo era esa persona que servía en el banquete, ¿no? De hecho, están en el mismo renglón de la comida y tal. Hay una novela maravillosa de un puertorriqueño, la novela se llama Simone y él se llama Eduardo Lalo, por si les apetece, y es precisamente chinos en Puerto Rico también, ¿no? Entonces, digamos que esta novela para mí está en mi corazón y pues me dio mucho gusto cuando apareció Rosana, que la quería traducir. Tenemos una foto de Rosana también, ¿cierto? Es un poquito porque las traductoras y los traductores nunca se ven, uno no sabe quién es ese diablo que está ahí metiendo mano. Entonces, eso nos interesa, pues nos importa también, con los aciertos y los desaciertos que uno tiene siempre. Entonces, la pagoda es de mi corazón porque me hizo ver eso, pero también porque me lo hizo ver de la manera más espléndida y rupturista, que es la manera de Patricia. Eh, en esta novela, entonces voy a hacer un spoiler, pueden apagar el audio si quieren, les voy a develar. En esta novela hay un transvestismo. El personaje que es el protagonista es en verdad una niña que viene disfrazada de chino, hombre, en un barco hasta Jamaica. Esta dificultad para relacionarse con los jamaiquinos de ese barrio, de ese pueblo, pues medio pobre, en el momento en que la novela ocurre, que es el siglo XIX, pues hace parte de los dramas y la tragedia de ella misma ahí, ¿no? Siendo otra dentro de los que son otros, ya eso genera como unos choques, pues. Pero la novela está contada de una manera tan especial y ese personaje tiene una voz tan increíble y tiene encuentros amorosos incluso, por si les apetece ese lado, que uno, pues bueno, también lloré con la pagoda, pero lloro con casi todas, entonces, ay, no, y pues recientemente cuando íbamos a presentar la novela, Patricia vino y hablamos y pues yo ahora quiero aún más la novela, ¿cierto? Digamos que esa relación también con las autoras y los autores para nosotros es muy importante, ¿no? Digamos que para nosotros no son una forma de la industria cultural, ¿no? Queremos hacer libros para vender, sino que aquí somos bastante utópicos y pues queremos hacer libros de veras como una fundación para difundir esa perspectiva. Los vendemos intentando poder hacer otros para seguir haciendo ese proyecto. Pero pues las relaciones que tenemos entre todos son muy diferentes a las relaciones comerciales estrictas, ¿no? Mónica, te digo que hay aquí algo otros comentarios. Voy a leerlos y podríamos pasar luego de esa lectura a presentar La Sirena editorial, ¿cierto? Dice, comentario de Ricardo Espina, buenas noches, Richie, espero que estés bien cobijadito y con un buen brandy pues para este frío. Nos dice, hermoso pues este texto, oscilo y deliro en el estropicio de las vocales y de las sílabas en llamas. Cada noche hablo en silencio a mis abejas efímeras y adivino la miel del alba. Es de Frank Etienne. Gracias, Ricardo. Andrea Hostos Jerez nos comenta, me gustaría tener el libro, se ve muy chévere, seguramente el de Loas, y curiosidad en las páginas. Pues Andrés Hostos Jerez también nos dice, quiero saber más, está muy chévere y este libro igual allí quiero tener los dos porque tengo mucha curiosidad. Y alguien que conocemos también, otro ratoncito de biblioteca, Esteban Ibarra Rubla, nos dice, me gustaría adquirir el libro de la autora haitiana. Cuéntanos un poquito de La Sirena y de cómo contactarlos. Entonces, La Sirena es un proyecto editorial que nació en el 2015 en físico, pero pues antes estaba ahí en la cabeza dando vueltas, porque yo estudié idiomas en la Universidad de Antioquia y luego hice este doctorado en estudios culturales, pues con un foco en literatura antillana del 19 y del 20. Y en ese camino, pues me di cuenta de lo inmenso que era esto, ¿no? O sea, imagínate, Jorge, si eso que hablábamos la otra vez, que
Por ejemplo, las Bahamas está compuesta por más de 700 islas e islotes, ¿cierto? Aquí San Andrés, de Providencia y Santa Catalina tiene 10 islas e islotes y Cuba tiene más de 4.000, ¿cierto? Entonces uno dice, si sumamos esta proliferación, digamos, no todas están habitadas, pero eso es un montón. Si sumamos eso al montón de tiempo que ha transcurrido desde que el Caribe existe, el montón de textos que se han escrito, ¿no? En todas las lenguas, o sea, en inglés, en francés, en holandés, en papiamento, pues sí, y lo que no se ha escrito, lo que se ha cantado, por ejemplo, porque yo te conté que mi primer ingreso al Caribe, de hecho, además de Hernán Sepúlveda en literatura con Lezama, pues el lado cubano, y Sarduy, fuiste vos que me presentaste a Mutabaruca, ¿cierto? Yo ni conocía a ese señor, ni nada. Entonces yo sospecho que hay como un registro oral que circula, así como le ocurrió a Frank Etienne, por lugares imprevistos, pero hay todo este otro lado escrito que sigue ahí y pues empieza ahora como a coger algún impulso. Entonces, nosotros propusimos traducciones a gente que nos dijo que no, pues que eso no tenía como público, que quién era ese, esas cosas, o pues que mi francés, ¿qué es cierto? Que ese francés mío tan pachuco, ¿qué íbamos a hacer con eso? Y pues yo cogí espíritu, cogí fuerzas de ahí de mi gordura y me dije, ah, no, pues si nadie las va a publicar, las publico yo, pues sí, y vemos qué hacemos, ¿cierto? Y así empezó. Entonces hicimos primero Franquetien y hemos contado con cosas maravillosas, gente como los de esa editorial donde está el libro inicial, pues de Franquetien Anthology, que es una editorial fundada por un exiliado haitiano en Canadá, que fue de los primeros que empezó a publicar haitianos en Canadá, ¿cierto? Era como para darle voz a todo eso que estaba ocurriendo durante la dictadura, ellos empezaron por el otro lado. Y ellos pues no nos cobraron como una gran cantidad de plata de derechos, ¿no? Porque al principio yo hacía esta broma que hacíamos los libros mi prima y yo, era mi prima del sueldo y yo, y pues con esa plata la prima hacíamos un libro. Entonces, por ahí empezamos, llevamos hasta ahora ya varios libros, nos hemos ido creciendo. Tenemos una página web que se llama La Siren Editora, www.lasireneditora.com, todo en minúscula, y ahí se pueden comprar los libros solo con tarjeta de crédito. Esto porque pues nosotros, nuestro trabajo, además de traducirlos, es hacer que los libros la gente los pueda adquirir a un precio razonable y pues si uno se pone a mirar el mundo editorial es una cosa para mí abominable, espantosa, es como medio infernal porque los costos se aumentan muchísimo pues en razón de toda la cadena. Entonces, por ejemplo, una librería se queda con el 35 o el 40% del costo del libro. Entonces para nosotros no funciona para vender los libros baratos, pues así que los hacíamos circular por congresos, de formas muy informales, ¿no? Hasta que hicimos la página y dijimos, bueno, entonces a ver cómo va. Y ahí estamos. Entonces, es un proyecto inusual. Yo creo que todo el mundo dice eso de sus proyectos, pero es inusual de veras porque pues traduce desde este foco, ¿no? Nos interesa África también, estamos ya yendo para allá, entonces veremos qué sale, pero por lo pronto nuestro gran foco es este Caribe difuso que llamamos. Eh, y pues hacemos traducciones. En principio no publicamos también otras cosas que no son traducciones, pero que están muy recónditas también, así que es como si no estuvieran en nuestra propia lengua y en eso vamos. Y tenemos Bueno, una también que se llama Como, ya les digo. Sí, Jorge. bueno, espero que para nuestros virtuales videntes y amigos sea también una invitación, pues, como para adentrarse en esas aguas de estas redes y encontrar ese puerto o ese canto de la sirena. Creo yo que sería interesante también, ya ahora que hemos estado hablando de escritoras en el Caribe, hablar de Maris Condé, que es una autora, una escritora guadalupeña, es otro, digamos, otra encandilada maravillosa en el encuentro, pues, con todas estas literaturas.
ella habita pues en Francia, ¿cierto? Y es de Guadalupe y muy, digámoslo así, ligada a los procesos de raza, género e identidad. Y me encontré pues que había ganado en el 2018 el premio Nobel Alternativo y que tiene unas novelas con unos nombres también muy sugestivos, Corazón que ríe, Corazón que llora, La vida sin maquillaje, La deseada, historia de tres mujeres de tres generaciones diferentes y las vejaciones sufridas y sus anhelos pues se encuentran en esas páginas. De Maris tenemos pues también de la Sirén estos texticos con unos fragmentos que invitan de una manera tremenda a la lectura y al descubrimiento de esta autora que ya está entrada en algunos años y que descubrió que era negra como a los 17 o 18 años. Yo creo que es una historia maravillosa y que a partir de allí encontró como esa epifanía o ese motor que la llevó a escribir, porque también me encontré que es una escritora, lo que se denomina pues en este ámbito como tardía, ¿cierto? ¿Qué nos podrías también contar para invitar a todos nuestros amigos que están observando este espacio a la lectura de Maryse Condé? Pues Maryse Condé es una señora muy respetable y eh, es una doñita muy amorosa, digamos yo aquí con toda la confianza del caso. A mí me da mucho gusto esos escritores y escritoras que siguen vivos porque uno dice, ay, qué bueno, todavía hay chance de que salga algo más, ¿cierto? Ya hay una novela de ella, de entre las muchas traducidas, esta que se llama La Colonia del Nuevo Mundo. Una de los espacios pues donde esa novela ocurre es Santa Marta, entonces hay estos vínculos pues por si les interesa como ir por ese camino. Nosotros entramos a Maryse Condé porque una de las dificultades de tener una editorial de traducción literaria es primero pues que las traducciones son muy caras, o sea, si uno quiere ser justo, una traducción cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces nosotros hacemos las traducciones nosotros mismos, ¿no? No es egolatría, es más bien que pues pedirle a alguien que haga un trabajo de traducir una novela, media novela sin pagarle, pues es descaro si la gente también vive pues de su trabajo. Entonces pensábamos que una alternativa era un taller de traducción que fuera ayudando a crear traductoras y traductores pues que pudieran alumbrar estos intríngulis, ¿no? De la traducción específicamente de obras del Caribe. Y ahí entonces empezamos con una de las obras de Maryse que es un funeral a la caribeña, es decir, uno de esos como del Pacífico, donde la gente llega, mientras hacen el ataúd, pues se comen una sopa de hueso en este caso, o un chocolate, un café con pan, pues, y alguien va contando historias y todos hablan ahí mal y bien del muerto. Y entonces con esa idea en mente, todos los personajes están ahí monologando. Entonces era fácil porque eran textos más o menos cortos que podíamos traducir en un cierto tiempo y pues bueno. Eso fue el primerito, que es Cyril el Cuentero, y pues ahí somos 5 en ese momento, y como pues digamos el libro no estaba, dijimos, tan bonito, pongámoslo a circular, entonces hicimos esto que es como una libreta con cuento. Entonces si lo publicábamos solo, pues qué te imaginas, o sea, eran 5 páginas que nos tomó un semestre hacer, ¿no? O sea, eso de hacer entre todos una versión que sea que nos deje a todos contentos, pues, y que nos enseñe el proceso. Asuntos de traducción es difícil. Y bueno, a partir de eso, hemos hecho otros 4, entonces ya van 2 publicados así, hay uno en línea, si quieren mirar es gratis, se llama Xantippe, se escribe Xantippe y está en una revista virtual de estudios literarios en Colombia que se llama Sombra Larga.
Entonces, por ese camino nosotros aspirábamos, pues cuando le ofrecieron el Nobel alternativo, es como, sí, ahora sí. Y es verdad que ahora sí, Marie se puso famosa, lo que nos alegra muchísimo. Y pues bueno, será, digamos, uno de esos focos de lectura, me imagino yo, más constantes en adelante, ¿no? Los cuentos de nosotros, los relatos, yo no sé si vamos a terminar, ese libro es larguito, pues si nos demoramos en serio un semestre haciendo uno, pues vamos a ver ahí a nuestro ritmo, sin pedirle permiso a Maris todavía. Aquí entre nos. Entre todos nosotros. Ella dice en una entrevista, el mundo, y no solo Francia, sigue enfermo de racismo e intolerancia y sometiendo a las mujeres. No sé si mañana todo será diferente, aunque sí comienzan a verse algunos cambios. Los negros de los Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter se van atreviendo a hablar y mujeres de todo el planeta denuncian la opresión que sufren. Es decir, en estas traducciones y en estas literaturas encontramos mucho esas voces, ¿cierto? Y de esos personajes y también esas, digámoslo así, a nivel pues de esa opacidad o de ese velamiento que permite la literatura y el arte, esas voces ocultas de tanto marginado. Ujú. Y te cuento, Ricardo Espina también hace una pregunta con una precisión. Hay una línea que pasa por Haití, pasando por Palenque hasta Salvador de Bahía. No es la única, por supuesto. Salvador de Bahía se proyecta en África como el eslabón originario. ¿Qué puedes hablarnos de esta línea en Colombia, la de la santería y el espíritu de Yemayá, los dioses negros y sus ceremonias? Ricardo, ¿cierto? Eh, Sí. sí, Ricardo, es interesante esto que planteas. Eh, ya hay un montón de puntales eh, y digamos de faros, ¿no? Puestos en esa dirección que ubicas. Yo entraría por dos lugares, digamos. El primero es como la recuperación pues de Zapata Olivella y en particular lo que él hace en Chango el Gran Putas, porque como la conexión son las aguas, ¿cierto? Entonces al inicio de esta charla Jorge pues prometió que hablaríamos tal vez de las potencias de las aguas, entonces voy a aprovechar este punto para ir allá. La Siren es Yemayá en el mundo de los loas haitianos, ¿sí? Eh, es interesante porque pues es una sirena, ¿no? Pero esta imagen de la sirena que ha conectado las aguas desde África hasta acá, pues funciona, digamos, como un buen anzuelo, ¿no? Para evidenciar esas conexiones que no necesariamente fueron visibles, pero que ahora pues la gente, los estudiosos y también los activistas empiezan a hacer notar y a defender. Entonces, la novela de Zapata Olivella yo diría que es uno de esos puntos culminantes porque ahí ese tema de la afroespiritualidad, ¿cierto? Los hijos del Muntu y demás es central. Y diría del otro lado que hay este trozo, digamos, ya más eh, universitario, académico, que sería, no porque Zapato Olivella no fuera académico, sino porque este está más ubicado en un terreno, pues, digamos, dentro de la antropología y demás, que es el trabajo que a mí me gusta muchísimo de Luis Carlos. Eh, porque él ha venido trabajando el tema de espiritualidades afro en Colombia, ¿cierto? Entonces, nociones de trance y posesión, y ayuda muchísimo toda la red que ellos tienen, ayuda muchísimo a ver cómo esos circuitos están funcionando, ¿cierto? Incluso ahí la entrada del Pacífico es lo más de interesante, ¿no? Ver si no había santería en el Pacífico, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dicen los sabedores? ¿Qué dicen los babalaos que están aquí y que interactúan con todas estas personas, pues practicantes y demás, e incluso cosas legales, ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en el que nos llegó una petición de explicar a una cárcel del país una persona que estaba detenida y que argumentaba que no hacía ciertas cosas y hacía otras cosas porque practicaba la santería. Entonces pedían que explicáramos, ¿cierto?, qué era eso y si esas acciones correspondían, ¿no?
Entonces, por ese lado, digamos, de una práctica identitaria que se ha venido reinventando, diría yo, en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de que las cosas no son siempre así, pero aparecen en un momento, aglutinan, sirven para unas luchas. Creo yo que en ese sentido esta conexión que señalas y todas las otras que hay y que saldrán a flote, pues es muy importante. Bueno, Ricardo, espero que haya servido también como esta claridad. Pienso como ya parece que el tiempo también va fluyendo como las aguas, que sería interesante antes de nombrar un poco de Juan Duchesne, que nos contaras acerca de, de esa beca que recibiste Fulbright a investigador colombiano, investigadora colombiana, por el proyecto sobre haitianos y prisioneros en la base naval de Guantánamo. Bueno, eso es como aparte de la editorial, pero como caribeñista que yo soy, es mi área de trabajo, es mi especialidad y pues hago eso de una manera eh, algo inédita en el país, precisamente porque trabajo estas lenguas, pues que hasta hace poco los caribeñistas en el país tenían como principal foco Cuba, Puerto Rico, que era la conexión hispana, ¿no? Eh, Muy pocos estaban formados en otras lenguas, entonces inglés o francés, o hacían una de las dos, ¿no? Yo estudié idiomas, entonces pues puedo por lo menos leer inglés, francés y luego estudié creol, entonces puedo leer creol y desde hace un tiempo estudio holandés, pero de una manera tan indisciplinada que todavía solo estoy es con el pasmo del holandés, pues, pero en ese circuito, con una colega que se llama Sharika Crawford, eh, ella me mostró un archivo que es increíble, que es el archivo puesto al público por la Universidad de Duke. El archivo se llama The Caribbean Sea Migration Archive, como el archivo de las migraciones caribeñas. Y pues ahí hay material de muchos tipos, ¿no? Uno de esos materiales, y en particular por el lado del creol, es un periódico que produjo la Marina estadounidense en el año de 1992, cuando hubo una migración después de que se acabó el periodo duvalierista, precisamente una migración masiva, pero masiva es masiva, de personas haitianas por mar. Y bueno, ahí hay un conglomerado de reacciones de los otros países, sobre todo Estados Unidos, y terminaron en la base naval de Guantánamo mucho antes de que fueran a parar allí pues los acusados del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? Entonces, estos detenidos en esa base, pues necesitaban, los marines necesitaban un medio de comunicación con ellos, hicieron este periódico. Entonces, mi trabajo de esta beca fue eh, mirar qué es lo que había ahí, ¿no? Mi conclusión está próxima a salir, es un trabajo sobre el miedo de los migrantes a través de las líneas de ese periódico, ¿no? Es un trabajo, sí, a mi modo de ver interesante por el momento de migración que mira, porque al mismo tiempo hubo una migración cubana y pues es esa la que ha recibido más atención, que es la de los balseros, pero este otro lado está un poco como disminuido y encima es Haití y bueno, y encima son pues migrantes por agua y bueno, entonces eso es lo que hice y espero pues que sea como de interés para los estudiosos, ¿no? Sobre el tema de migraciones. Maravilloso, Mónica, y tremendo, pues esos elementos que nos está señalando y que nos compartes tan generosamente. Bueno, ahorita como en parte, pues lastimosamente, pues como para terminar, muy chévere hablar un poco de Juan Duchesne, Winter, Taberna, Tu Puta Vida, y estos textos, pues que es una traducción Orinoquía Gótica, también estamos unidos por las aguas islas, ¿cierto? Juan Duchesne es un profesor e investigador de la Universidad de Pittsburgh y dirige la revista Iberoamericana, incluso pues autor de los libros, pues entre muchos, Invitación al baile del muñeco, Máscara, Pensamientos y Territorio en el Amazonas,
Caribe, caribana, cosmografías literarias y muchos otros textos teóricos y artículos publicados internacionalmente. Entonces, como presentación y también como para suscitar un interés en la lectura de Juan Duchesne, que a mi modo de ver también tiene ahí su tumbao, por seguir hablando pues en términos del Caribe. Es todo bonito porque empezamos con Juan, ¿cierto? Con el Caribe interior excéntrico. Pues a Juan, el autor de la casa, pues porque eso es como Juan nos ha apoyado, o sea, uno le propone algo a Juan y Juan dice que sí, y eso me parece tan escaso. Y además, pues el trabajo de Juan en un montón de ámbitos es extraordinario. Está a punto de salir una edición que él y Constanza Usma hicieron sobre un escritor, un historiador vernáculo de Providencia. Entonces el libro va a empezar a circular dentro de poco. El libro se llama The Clamor of the Islands, no, Clamor of the Islands. Y bueno, pues ya se enterarán de ese lado. Pero para nosotros Juan es fabuloso porque primero pues hizo la traducción de este texto que es sobre los Warao en la Orinoquía. Y el día que conversábamos con Juan, estas ideas sobre el mal, ¿no? El contraste tan grande que hay entre la manera como Occidente mira el mal y como en este caso los Guarao pues lo piensan, ¿no? Entonces el texto es alucinante, ¿no? Este gótico, Orinoco gótico, la Orinoquía gótica se llama, es impresionante lo que allí ocurre y la traducción de él es formidable, me parece a mí. No es uno está ahí metido en este texto con mucha altura y soltura también. Los textos de Taberna Tu Puta Vida son una reedición de el primer libro y el único que tiene hasta ahora de relatos, que es Gotcha, era un libro que él había sacado en el 2008 y pues como estos textos de Puerto Rico no nos llegan casi nunca, le propusimos esta reedición y hay un texto adicional y bueno, estos textos son una de las lectoras, ¿no? Nos dice, no, él está muy crazy. Y es que sí, los textos están en este ámbito onírico, ¿no? Tan peculiar. No hay un texto acá que no lo deje a uno como, ¿no? Pues súper recomendado y no sé, tal vez podríamos terminar con un pedacito de Islas. Que a mí me gusta mucho. Este texto se llama Colombia habla con ser humano. Diálogo con un taxista raizal en su auto. Oiga, ser humano, una pregunta. Diga, ¿usted ya sacó todo su dinero del banco? Todavía no, ¿por qué? Porque vienen unas tormentas solares que van a freír todas esas vainas digitales y nadie podrá sacar dinero del banco, todas las cuentas se van a borrar. Eso es verdad, me valdrá sacarlo y enterrarlo en el patio de la casa. Imagínese el hambre que va a haber en esta isla, tanto ser humano buscando comida, dice el taxista, ¿no? Y el otro responde, ¿hay mucha gente aquí? El taxista, hay 150.000 seres humanos, 40.000 motos, 20.000 carros y cada día nacen 7 seres humanos más, todos pobres. ¿Y cuántos son raizales? Somos pocos, pues vinieron los colombianos y ahora en comparación somos pocos. ¿Y usted no es colombiano? El taxista responde, yo no soy colombiano, a mis abuelos me los sacaron de África y los vendieron en Jamaica. Luego los hijos de ellos los vendieron aquí, entonces llegaron los colombianos. Bueno, aquí lo dejo, vaya con Dios. Adiós, ser humano. Adiós. ¿Cómo usted se llama? Sí, me llamo Colombia. Adiós, Colombia. Y se va. Es espectacular. Mónica, qué belleza de viaje, pues, capitana, el que yo creo que nos has pegado. Espero que nuestros virtuales videntes y remeros en esta galera esta noche hayan disfrutado y que hayan quedado también con mucha curiosidad de acercarse, así sea con salvavidas, de esos de bracitos o de esos que le ponían a uno cuando chiquito en la cintura, a estas obras maravillosas y también a apoyar en parte esa gesta tan romántica y lúcida que ustedes tienen en La Sirena.
Muchas gracias y un abrazote del oso quiropráctico desde estas montañas del oriente antioqueño, en este bello municipio del Carmen de Viboral. Has traído la brisa del mar y todas las potencias que en él habitan a estos recintos, y no me queda más que, aparte de que se me chocolatean los ojos, por yo también lloro viendo salir la chiva aquí por Porque algunas voy viendo veredas muñequitos. y en fin, muchas gracias, hermosa. No, Jorge, a vos y al instituto, pues también por abrirnos este espacio, ¿no? Para hacer esto, que ojalá sea de mucho provecho. Una notica chiquita, el Facebook de La Sirena es La Sirena, nos pueden encontrar así, todo juntito por ahí también. Y Jorge, en serio, querido, muchas gracias por tomarte el trabajo de leernos y ayudarnos a decir esto que somos también. Tan bonito vos. Y lo último es que hay que estar desatado del mástil para oír el canto de la sirena. Muchas gracias.